nos piden desarrollar la proposición que caracteriza al circuito lógico y simplificar, ¿no? Nos están pidiendo de este circuito lógico que tenemos anotarlo en forma de proposición, ¿no? En forma de proposición, anotarlo y esa proposición llegar a simplificar. Por tanto, vamos a realizar previamente conociendo cuando tenemos un circuito, el circuito puede encontrarse en serie o en paralelo, ¿no? En este caso en serie y en paralelo. Cuando está en serie utilizamos el conector I, cuando está en paralelo utilizamos el conector O, ¿no? Por tanto, con ello vamos a realizar, anotar nuestra proposición. A todo esto vamos a decir lo que va a ser equivalente a una proposición R, ¿no? Esta proposición R va a ser equivalente a todo este circuito. Por tanto, empecemos de esta parte. Tenemos Q y no R. ¿Por qué I? Porque está en serie. Entonces anotamos, tenemos Q y no R, ¿no? Todo esto está en serie. Esto está en serie. Ahora, todo esto a la vez está en paralelo a todo esto. En paralelo se anota con un O. Entonces está en paralelo a qué? A todo este otro. Y todo este otro, ¿qué tenemos? Tenemos P que está en paralelo con R. Entonces podemos anotar ello. Tenemos P que está en paralelo. Paralelo es un O con R, ¿no? Paralelo con R. Y a la vez este paréntesis es todo esto, ¿no? Este paralelo. Entonces, este paréntesis o este paralelo está en serie con este Q. Entonces, cuando está en serie, anotamos con un I. En serie con un Q, ¿no? En serie con esto. Y todo esto de aquí, todo esto está en paralelo con esto. Entonces, todo este paréntesis de arriba está en paralelo con todo esto. Está O. Entonces, este O está en paralelo con todo esto, con un corchete, ¿no? Si no ponemos en corchete, quiere decir que todo esto está en paralelo solamente con esto, ¿no? Y no con esto. Entonces ya estaríamos cometiendo un error. Entonces todo lo de arriba está en paralelo con todo de abajo. Por eso todo lo de arriba, que es este paréntesis, está en paralelo con todo lo que está dentro del corchete. De esa forma vamos realizando. Ahora, todo esto a la vez, todo esto está en serie, ¿no? ¿No? En serie con todo este otro lado. Entonces, como está en serie, entonces podemos utilizar en aquí unas llaves para decir que todo este lado del circuito, todo este otro lado está en serie. Entonces, cuando está en serie, anotamos con un I. En serie, ¿con qué? Con todo este otro, ¿no? Aquí vamos a tener tres paréntesis. Uno, dos, tres paréntesis. ¿Por qué? Todo esto a la vez está en paralelo con lo que es con todo esto y a la vez está en paralelo con todo esto, ¿no? Entonces anotamos. Empezamos con lo de arriba. Vamos a tener lo que es P está en serie con el no Q, ¿no? Esto. P está en serie y en serie con no Q, ¿no? Ahora continuamos lo siguiente. Vamos a tener que todo esto está en paralelo, ¿no? Todo esto está en paralelo con esto. Entonces con esto anotamos lo que es de la misma forma. Vamos a tener lo que es no P y Q, ¿no? No P y Q, todo esto a la vez va a estar en paralelo con lo que es no P y no Q, ¿no? De esa forma, ya tenemos. Todo esto es nuestro primer paréntesis, ¿no? Está en paralelo con todo esto que es nuestro segundo paréntesis, ¿no? Y al finalmente todo este paréntesis que es la parte de abajo está en paralelo con estos otros, ¿no? Por eso un O. Y a la vez los de esto están en serie, por eso tienen un I, ¿no? Y a la vez podemos poner que todo esto se encuentra en qué? Se encuentra en serie con todo este otro circuito que tenemos aquí, ¿no? Por eso en corchete, en serie con todo esto, ¿no? Con todo esto. Y ya tenemos prácticamente lo que es nuestra proposición, ¿no? Nuestra proposición de este circuito. Ahora nos piden simplificar. Para simplificar se puede realizar simplificando de todo eso lo que tenemos, pero es aconsejable a veces dividir. En este caso, como es un poco largo, entonces podemos dividir de la siguiente forma. ¿A qué me refiero con dividir o realizarlo en dos partes? Todo esto, toda esta parte del circuito que tenemos en este lado, lo vamos a nombrar como una parte que sea la parte A, ¿no? O el circuito A, una proposición A. Todo esto va a ser una A. Es decir, que todo esto que tenemos de todo este corchete, todas estas llaves, va a ser la proposición A, ¿no? Y lo restante, todo este otro que tenemos en acá, va a ser la parte, una proposición B, ¿no? Vamos a llamar una proposición B. Es decir, todo este corchete va a ser una proposición B. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado?
va a ser, la proporción resultante va a ser lo que es A y en serie con B, pero nosotros el A vamos a resolver de forma, vamos a simplificar de aparte, ¿no? En una forma aparte, nos simplifica el A, una vez que ya tengamos su simplificación, con un I le vamos a unir al B o vamos a simplificar el B y vamos a unir ello, ¿no? A ver, para que se entienda mejor, vamos realizando a lo que me refiero. Tenemos la proposición A ahora, vamos a trabajar con esta proposición A. La proposición A va a ser equivalente a ¿qué? Ahora simplemente simplificamos este A, ¿no? Simplificamos este A. ¿Qué podemos observar al simplificar este A? Podemos tener en esta parte lo siguiente, ¿no? A ver, observemos. Ponemos en esta parte lo que es el Q y no R, ¿no? Q y no R, ¿qué podemos realizar? No podemos realizar nada. Tenemos el P y tenemos el OR. Tampoco podemos realizar nada con el Q, ¿no? Entonces, como no podemos ver que se pueda realizar nada o simplificar o no tenemos la ley de absorción que se pueda realizar, podemos realizar lo que es la ley distributiva, ¿no? Podemos realizar la ley distributiva. Podemos distribuir lo que es todo esto que tenemos en esta parte, el Q y no R, distribuirle a lo que es este P y R, ¿no? P o R. Y también todo esto a la vez distribuirle este Q, ¿no? Podemos realizar ello. Realizaremos de una forma más conocida, es la ley distributiva. También se puede observar en aquí que podemos realizar la ley antidistributiva, ¿no? Tenemos aquí el Q, tenemos el Q en aquí, tenemos con ambos con el I, sacamos el Q con el I y nos va a quedar dentro de un corchete lo que es el no R con el P, ¿no? Y ahí podemos aplicar lo que es la ley de absorción también, ¿no? Ya, pero como hemos mencionado primero la ley distributiva, usaremos distributiva, pero también se puede ser la antidistributiva, ¿no? A ver, realizaremos con la ley distributiva. Podemos empezar de la siguiente forma. Vamos a realizar en este caso, a decir, todo esto, abrimos un corchete que el Q y, anotamos a ver, Q, todo esto en paréntesis, Q y no R se va a distribuir a cuál. Todo esto estamos distribuyendo con este mismo o estamos distribuyendo a este paréntesis, ¿no? Entonces anotamos eso. Todo esto distribuimos a lo que es este paréntesis, ¿no? Que es P o R. Cerramos corchetes y vamos a tener ahora este I, ¿no? Este I anotamos. Y anotamos el I, abrimos corchetes. ¿Por qué corchetes? Porque estamos distribuyendo todo esto, ¿no? Está en paréntesis, es necesario utilizar corchetes. Estamos distribuyendo lo que es el Q y no R, todo esto con el O más, todo esto estamos distribuyendo, todo esto. Ahora nos toca distribuir al Q, ¿no? Entonces distribuimos al Q y cerramos lo que es corchete, ¿no? De esa forma hemos realizado lo que es la distributiva, ¿no? Todo esto hemos distribuido este paréntesis, todo esto hemos distribuido este Q, ¿no? De esa forma. Entonces hay que justificar lo que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando la ley distributiva, ¿no? Distributiva, ustedes ya lo completan, ley distributiva. Ahora, continuamos. Tenemos toda esta proporción A que va a ser equivalente a lo siguiente, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí en la ley distributiva? Podemos observar la ley de absorción, ¿no? ¿Dónde podemos observar la ley de absorción? En esta parte podemos observar la ley de absorción. En aquí, mientras lo podemos dejar ahí, ¿no? Sigue lo mismo. Copiamos entonces en esta parte. Tenemos lo que es el corchete, tenemos lo que es paréntesis Q y no R o P o R, ¿no? Cerramos paréntesis, damos corchetes y ahora aquí podemos utilizar la ley de absorción. ¿De qué trata la ley de absorción? Tenemos Q, adentro tenemos que tener Q también, tenemos Q también. En uno está con O y en el otro tiene que estar con I. Está bien, ¿no? Un Q, ambos Q son iguales, uno con I, otro con O. Entonces se trata la ley de absorción primer tipo, ¿no? Hay dos tipos de ley de absorción. El segundo tipo es cuando uno es lo contrario. Aquí está Q, aquí puede estar negado. O aquí está Q y aquí puede estar negado, ¿no? Entonces, eso es el segundo tipo. El primer tipo de absorción es de esta forma. Entonces, cuando tengamos esto, simplemente todo esto se convierte en lo que es un Q, ¿no? Es bastante bueno conocer las leyes Q. Simplemente nos queda ahí Q. ¿Por qué? Por la ley de absorción. Entonces, justificamos nuevamente. Hemos utilizado para llegar aquí la ley de absorción, ¿no? La ley de absorción. Listo. Continuamos resolviendo ahora. ¿Qué más podemos realizar en esta parte? Podemos realizar lo siguiente, ¿no? Teniendo aquí la proporción A, vamos a decir que es la proporción A, va a ser equivalente a lo siguiente, ¿no? ¿Qué podemos observar ahora?
tenemos en esta parte lo que es un Q, ¿no? Q y R. En aquí tenemos lo que es O, P o R, ¿no? Si se dan cuenta, en aquí tenemos lo que es O, en ambos tenemos lo que es O. Entonces nosotros esto lo podemos asociar, ¿no? Lo podemos asociar de una forma que nos convenga. A ver, ¿a qué me refiero? Copiaremos esto. Vamos a copiar de la siguiente forma. Abrimos lo que es corchete, vamos a tener lo que es paréntesis, Q y R, vamos a tener Q y no R, Q, no R. Ahora, esto lo vamos a asociar. Vamos a asociar. Como en aquí se encuentran con O, ¿no? Este es O y este es O, entonces este paréntesis puede desaparecer. Si quieren lo pueden borrar, ¿no? Puede desaparecer normal, porque todo esto se encuentra en O, ¿no? Esto ya no podemos hacer desaparecer porque aquí tenemos un I, ¿no? Entonces no se puede. Si hubiera sido este un O, entonces todo esto se hubiera borrado los paréntesis y hubiéramos acomodado de la forma que nos convenga. Pero en este caso, este paréntesis no podemos realizar nada. En aquí, pero sí podemos realizar, ¿no? Entonces lo vamos a asociar con este no con este OR, ¿no? Con este OR lo vamos a asociar de esa forma. OR y en afuera que nos quede lo que es el OP, ¿no? Entonces el OP, entonces aquí vamos a ser necesario utilizar lo que es una llave, ¿no? Y al final tenemos IQ, ¿no? Que hemos realizado nuevamente, si no están entendiendo, este paréntesis lo hemos dejado normal y hemos asociado, como este está, como ambos tienen O, entonces nosotros podemos cambiar de la forma que nosotros queramos, ¿no? Por lo que todos tienen O. Entonces el no OR le hemos traído a esta parte y lo hemos asociado para esto, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿para qué hemos asociado esto? Para utilizar la ley de absorción, ¿no? En el siguiente vamos a utilizar. Y el OP se ha quedado normal en este caso y el IQ hemos copiado normal, ¿no? Pero ha sido necesario aumentar unas llaves. A ver, ahora justificamos que hemos utilizado para realizar esto la ley asociativa. Entonces notamos ley asociativa, ¿no? La ley asociativa. Ya ustedes lo completan, ley asociativa. Ahora, continuamos. Simplemente vamos a decir que esta proporción A va a ser equivalente a lo siguiente, ¿no? Hemos dicho que vamos a utilizar la ley de absorción. ¿En qué consiste la ley de absorción? Abrimos lo que es un corchete y vamos a tener en esta parte. Tenemos R, sí, adentro tenemos que tener R también. Tenemos R, pero aquí está conegado. Este tipo de absorción, aquí si se dan cuenta, teníamos el Q, pero ambos eran iguales, ¿no? Y les he dicho que este era el primer tipo. Ahora este es el segundo tipo de absorción. Tenemos R, adentro tenemos R, pero está negado. Y aquí tenemos un I y aquí tenemos un O. Está bien. Entonces, cuando tengamos este caso, lo que nos queda es simplemente este Q con este OR de afuera, ¿no? Eso es nuestro segundo tipo de absorción. Nos queda entonces, en este caso, abrimos lo que es un paréntesis, nos va a quedar este Q de aquí adentro, este Q de adentro, todo esto desaparece y nos queda el OR de afuera, ¿no? El OR de afuera. Cerramos paréntesis y nos queda lo que es OP. Entonces ponemos esta parte OP y cerramos lo que es corchete y finalmente IQ, ¿no? De esa forma hemos utilizado en esta parte lo que es la ley de absorción, ¿no? El segundo tipo de ley de absorción. Ahora justificamos nuevamente, anotamos, ¿no? Hemos utilizado para esto lo que es la ley de absorción, ¿no? Absorción, ya. Ahora continuamos nuevamente. Toda esa proposición A va a ser equivalente a lo siguiente. ¿Qué podemos observar o qué se puede realizar en esa parte? Vamos a realizar lo que es la ley distributiva, ¿no? ¿Qué vamos a distribuir? Vamos a distribuir este IQ, vamos a distribuir tanto a lo que es todo este paréntesis y vamos a distribuir a lo que es este P, ¿no? Entonces realizamos la distribución. Abrimos corchetes, se va a quedar en aquí lo que es el Q y R. Y ahora distribuimos, ingresamos todo esto aquí adentro, ¿no? Vamos a ingresar lo que es I, Q, cerramos corchetes. Ahora viene este de aquí, este O se anota. Ya hemos distribuido lo que es primero a este paréntesis, ahora O, ahora distribuimos al P. Para el P no va a ser necesario un corchete, simplemente un paréntesis, P y Q, porque el IQ, nuevamente, este IQ estamos distribuyendo a este, ¿no? Todo esto hemos distribuido este, ponemos el O, todo esto distribuimos a lo que es al paréntesis, ¿no? De esa forma. ¿Para qué estamos realizando eso? Si ya lo pueden dar cuenta, pues vamos a operar en esta parte, ¿no? Ya, pero antes justificamos que hemos utilizado para llegar aquí, hemos realizado lo que es la ley distributiva, ¿no? Entonces anotamos ley distributiva, ¿no? Ya,
Continuamos. Tenemos que toda esta proposición A va a ser equivalente a lo siguiente, ¿no? Que podemos observar en esta parte tenemos lo que es Q o R y Q, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de lo que es la ley de absorción, ¿no? La ley de absorción. Si se dan cuenta, casi es lo mismo de esto, de aquí de arriba lo que tenemos, pero aquí está con negado R, pero aquí está solamente R. Pero es lo mismo, lo que nos interesa es que de afuera sean iguales, uno esté con I y el otro que esté con O. Entonces tenemos en esta parte la ley de absorción, nos queda simplemente Q. Q o nos queda en esta parte P y Q, ¿no? Hemos utilizado lo que es la ley de absorción. Entonces anotamos ley de absorción. Ahora continuamos realizando. Tenemos que toda esta proporción A va a ser equivalente a que nuevamente tenemos Q con un O y aquí tenemos un Q con un I, ¿no? Entonces se trata nuevamente de una ley de absorción. Ley de absorción nos queda simplemente Q. Nuevamente hemos utilizado para llegar a esto la ley de absorción, ¿no? Ahora ya tenemos todo lo que es la parte de la proposición A, ¿no? Hemos utilizado en esa parte, hemos nombrado a la proposición A, ¿no? Y tenemos que unir con un I a la proposición B, ¿no? O simplificar la proposición B y unir. Pero si se dan cuenta va a ser más conveniente, mejor unirlo, ¿no? Entonces podemos unir. Todo esto es nuestra proposición A. Entonces anotamos esta la parte, no es nuestra proposición A que hemos encontrado, ¿no? La proposición A. Pero nosotros tenemos que encontrar la proposición R, ¿no? La proposición R que es equivalente a ¿qué? A la proposición A, que en este caso es Q, y tenemos que unir con un que es de Q. Revisamos. Tenemos que unir a esta proposición A, que nos da como resultado un Q, con un I, ¿no? Y unirlo con un I y a toda esta proposición B, ¿no? Entonces, toda esta proposición B. Entonces, realizamos todo ello. Vamos a unir, ¿no? Vamos a unir. O para que se entienda mejor, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tenemos la proposición R que es igual a y B, ¿no? A la proposición A, proposición y B, ¿no? Que este a la vez es equivalente a la proposición Q, que teníamos que unir con un I, a la proposición B. Y la proposición B, ¿qué era? Si se acuerdan, la proposición B era tres paralelos, ¿no? En el primer paralelo teníamos lo que es abrir paréntesis, teníamos P y no Q, P y no Q, cerramos paréntesis. Todo esto estaba en paralelo al segundo, ¿no? Que era no P, no P, no P y Q, ¿no? No P y Q. Y teníamos nuevamente todo esto que estaba en paralelo con lo que es no P y no Q, ¿no? No P y no Q. Todo esto está en paralelo. En el más verificamos, a ver, tenemos no P y no Q, a ver, verificamos. Tenemos en esta parte, en esta proposición, a ver, vemos, verificamos, tenemos no P y Q, tenemos no P y Q, tenemos P y no Q, P y no Q, y tenemos no P y no Q, ¿no? A ver, verificamos si hemos copiado bien. Si no, tenemos P y no Q, tenemos nuevamente lo que es el siguiente, que es no P y Q, no P y no Q, hemos copiado normal, ¿no? Está bien. Entonces todo esto tendríamos que resolverlo, ¿no? Entonces continuamos resolviendo. Vamos a decir directamente, vamos a trabajar con la proposición R, ¿no? R que es equivalente a ¿qué? ¿Qué podemos realizar en esta parte? Si se dan cuenta, hubiéramos realizado tal vez lo que es la proposición B separado, ¿no? Separado, todo esto realizarlo de forma separada y al final unirlo con el I, con este Q, ¿no? Que es el resultado de la proposición A. Y ya hubiéramos tenido solamente realizar esto y unirlo a esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, utilizando este Q se va a simplificar bastante todo ello, ¿no? A ver, si hubiéramos hecho por separado, ¿qué hubiéramos podido realizar en aquí? Hubiéramos tenido que realizar tal vez aquí con este no Q, asociar estos dos, realizar una antidistributiva, luego tal vez distribuir, luego hubiera aparecido absorción, ¿no? Pero con este Q va a ser un poco más sencillo, ¿no? Vamos a realizar de la siguiente forma. Este Q lo vamos a distribuir, ¿no? Lo vamos a distribuir a todo esto, a cada uno de estos que tenemos, ¿no? A cada uno que vamos a distribuir. A ver, empezamos a realizar. Abrimos lo que es corchete, vamos a abrir lo que es un corchete y vamos a distribuir el Q. Vamos a decir Q y distribuimos al primer paréntesis primero. Vamos a tener P y
no Q, ¿no? P y no Q, todo esto. Luego viene un O, nuevamente distribuimos el Q y distribuimos al otro paréntesis que es no P y Q, cerramos paréntesis, cerramos corchetes, O, distribuimos nuevamente el Q, Q y distribuimos a lo que es el no P y no Q, ¿no? Cerramos paréntesis, cerramos corchetes. Hemos utilizado para esto la ley distributiva, ¿no? La ley distributiva, ya. A ver, nuevamente, este Q con este I, hemos distribuido Q con I, ha entrado a distribuirse este, ¿no? Q con I ha distribuido, Q con I se ha distribuido a todo este, Q con I se ha distribuido a todo este, ¿no? Entonces, este Q con I se ha distribuido a todo esto, y este O queda en aquí, ¿no? Como conectores de la distribución que hemos realizado. Ahora, ¿qué podemos realizar? Vamos a realizar lo que es la ley. ¿Qué ley vamos a utilizar aquí? La ley asociativa, ¿no? ¿Por qué ley asociativa? Vamos a asociar en este caso, como tenemos todo con I, ¿bien? Por eso queríamos distribuir, ¿no? Tenemos aquí con I, tenemos I con I, todo dentro de los corchetes son con conectores I. Entonces podemos asociar de una forma que a nosotros nos parezca más conveniente. Tenemos R, en este caso, R, la proporción R que va a ser igual a ¿qué? Vamos a asociar Q y no Q. Y lo vamos a dejar afuera y P, ¿no? De esa forma. Este no Q con este I le hemos asociado con este Q y nos quedaría el IP normal, ¿no? Afuera. Y de la misma forma realizamos en los otros corchetes. Vamos a asociar de la siguiente forma. Vamos a abrir paréntesis Q y Q y al fuera nos estaría quedando I no P. Cerramos lo que es corchete de esta forma igual. Asociamos a lo que nos vea más conveniente que va a ser este Q y no Q, ¿no? Q y no Q y afuera nos quedaría I no P. De esa forma hemos realizado lo que es la ley. ¿Qué ley es? Asociativa, ¿no? Asociativa, la ley asociativa. Ahora, ¿para qué hemos realizado esto? Esta ley asociativa, ¿no? ¿Para qué? Para utilizar la ley de negación, porque Q y no Q es fácil, ¿no? Q y no Q, ¿qué nos da? No, simplemente utilizar la ley de negación. Entonces, todo esto, proporción R va a ser equivalente a que empezamos Q y no Q me da lo que es falso, ¿no? Todo esto me da lo que es falso. Entonces anotamos en esta parte, vamos a anotar simplemente en paréntesis, vamos a tener lo que es falso y P, ¿no? Falso y P, o ahora en esta parte tenemos Q y Q, me da Q y Q, que es lo que me da Q y Q, Q y Q simplemente me da lo que es Q, ¿no? Entonces Q y Q simplemente me da lo que es Q. Q y no P me estaría quedando en este lado. O nuevamente abrimos paréntesis y tenemos lo mismo en aquí. Q y no Q, que es lo mismo de que hemos hecho aquí, ¿no? Q y no Q me da lo que es falso, ¿no? Entonces anotamos en esta parte, me da lo que es falso. Falso y no P me va a quedar, ¿no? Todo esto hemos utilizado, ¿qué ley? La ley de negación. Entonces anotamos, hemos utilizado para esto la ley de negación. La ley de negación. Ahora continuamos nuevamente. ¿Qué podemos realizar? Podemos observar lo siguiente. Tenemos que toda esta proporción R va a ser equivalente a ¿qué? Falso y P, ¿qué me da? Falso y P me da lo que es falso, ¿no? Esto por la ley de absorción. Falso y P me da falso, ¿no? Falso y P me da falso. Ahora continuamos con un O. Vamos a tener lo que es Q y no P. Cerramos paréntesis y nuevamente en aquí. Falso y no P me da lo que es falso, ¿no? Simplemente que tengamos falso con un I. Tenemos el falso con un I, ya me da falso. No importa todo lo que tengamos al otro lado, ¿no? Falso y I. Si tienen esta combinación, un falso con un I, les va a dar siempre falso. Si fuera falso con un O, entonces les da lo que quiera de este lado, ¿no? Entonces con un falso con un I, entonces me da falso. Entonces simplemente a este lado anotamos o todo el paréntesis me da falso. Esto hemos utilizado lo que es la ley de absorción, ¿no? Entonces anotamos ley de absorción. Ya. Ahora continuamos nuevamente.
vamos a decir que toda esta proporción R va a ser equivalente ¿a qué? A la ley de identidad, ¿no? Utilizamos la ley de identidad. ¿Qué nos dice la ley de identidad? Falso o todo esto me da simplemente todo esto, lo que decíamos, ¿no? Con un falso, con un i, les da falso. Si el falso fuera con un o, entonces les da los restantes, ¿no? El otro lado, el falso desaparece. Es lo mismo. Tenemos falso con un o, entonces todo esto, simplemente me queda todo esto. Todo esto con o falso, entonces tenemos el falso con un o, simplemente me queda todo esto, ¿no? Entonces nuestro resultado sería, en este caso, Q y no P, ¿no? De esa forma, Q y no P. Ya tendríamos prácticamente el resultado. Entonces esto sería a través de qué ley hemos utilizado para llegar a esto, la ley de identidad. Entonces tenemos ley de identidad, ¿no? Ley de identidad. Y ya tendríamos prácticamente resuelto nuestro ejercicio. Pero a algunos les gusta anotar siempre el P primero, luego el Q, ¿no? Entonces anotamos, ¿no? Tenemos que todo esto R va a ser equivalente a que siempre les gusta anotar el P primero y luego el Q, ¿no? No P y Q. Se puede hacer eso, se puede realizar, es válido a través de qué ley, la ley asociativa, ¿no? No estamos asociando a lo que nosotros se vea conveniente, ¿no? Siempre a algunos les gusta anotar primero el P, entonces tendríamos ya cualquiera de los dos que hayan llegado es nuestro resultado final de todo el circuito, ¿no? Del circuito que teníamos al principio, de todo el circuito que teníamos, su proposición hemos anotado y hemos llegado a simplificar y este sería la simplificación, ¿no? El circuito equivalente simplificado, ¿no? Entonces, si del circuito grande les pide un circuito equivalente simplificado, entonces simplemente ustedes tienen que ser no P y Q, ¿no? Entonces va a ser en serie. Entonces sería su simplificado del otro circuito. En algunos casos les pide anotar el circuito simplificado, entonces simplemente esto lo anotan en forma de circuito y ya tienen, ¿no? Entonces así estaríamos terminando de resolver este ejercicio. Si quieren ver ejercicios más complejos a este o más fáciles, está todo en el curso, ¿no? En la lista del curso de todo lo que hemos llevado, ¿no? Y se observa ejercicios más complejos este. Pero en posterior sesión vamos a estar resolviendo ejercicios nuevos de esto, ¿no? Si es que aún no se ha entendido. Y así ya estaríamos viéndonos en nuestra próxima sesión.